Estoy seguro que a todo el mundo le han preguntado alguna vez esta pregunta: ¿para qué vas a la iglesia? ¿No? Es domingo, da flojera, pásalo con tu familia, ¿no? O le han preguntado: ¿qué es la iglesia? ¿No? Y todos tenemos una respuesta para eso, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿No? Y muchos responden: ¿no? Vamos a la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia es un lugar físico, o es un grupo de personas que se reúnen en cierto lugar. Y lo cierto que la respuesta a esa pregunta del por qué voy y qué es la iglesia, o por qué voy a la iglesia y qué es la iglesia, es mucho más amplia que solamente decir un lugar o un grupo de personas, ¿no? Efectivamente, la iglesia como tal estuvo en la mente de nuestro Señor, nuestro Dios, antes de la creación del mundo, ¿no? Antes, ¿no? Nosotros leemos en Efesios capítulo 1, versículo de 3 al 14, de 3 al 10, lo siguiente, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, por perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? Entonces, de este texto sacamos, como les decía, la iglesia es un concepto que nace en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Y quiénes somos esos que formamos la iglesia? Los hijos de Dios, ¿no? Que fueron, como llegamos a ser hijos de Dios, versículo 7, por medio de la sangre de Cristo, el cual perdonó nuestros pecados, ¿no? Cuando no teníamos nosotros nada que hacer para poder autoperdonarnos o hacer algo para remediar nuestros errores, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fue su voluntad, ¿no? Y este es el momento, ¿no? En el momento adecuado vino Cristo, murió por nosotros y nosotros, los santos, somos la iglesia. Entonces, mito número 1 desmitificado es que la iglesia no es un lugar físico, ni es una reunión de personas un fin de semana, ¿no? No es así. Entonces, en la iglesia ya tenemos un primer concepto, que es un organismo, ¿no? Vivo, que está en diferentes partes, ¿no? De un grupo de personas llamados cristianos, o los hijos de Dios, o, ¿no? Los bautizados, como lo quieren decir, ¿no? Entonces, Cristo derramó su sangre inocente para establecer la iglesia, ¿no? Ese es el punto de partida. Otro versículo que nos hace pensar en ello es Hechos 20:28, que dice: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, acá hablando a los ancianos, ¿no? Para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. ¿Quién es el cabeza, jefe, dueño de la iglesia? Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó, ¿no? Hay una mala costumbre en las iglesias de Cristo que cuando preguntan: ¿la iglesia de Cristo de quién es? ¿No? Es el hermano, no sé, Cooper, ¿no? No sé, ustedes lo saben mayor que yo, ¿no?
O de Juan Mandujano, ¿no? Ah, la iglesia de Juan Mandujano, de Rodolfo Casas. Le ponen nombres, ¿no? Nombre y apellidos a las iglesias, ¿no? Pero todos somos iglesia de Cristo, ¿no? Estaría un poco, es una práctica, es práctico decirlo, pero no es muy teológico lo que de hacerlo así, ¿no? La iglesia es de Dios, ¿no? Y el hacerse cargo de una iglesia, o sea, que haya un cuerpo de ancianos, porque no puede haber uno, tiene que ser 2 o 3 o 4, según sea la gracia, es una gran responsabilidad, ¿no? Mateo 16, 13 y 19 dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién es la gente que es el Hijo del Hombre? Y esto es un pasaje bastante conocido por nosotros, dice, ¿no? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías y alguno de otros profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿cuál es la roca en la que se edifica la iglesia? Una vez más, aunque los católicos dirán que es Pedro, por este mismo versículo, es lo que dice Pedro, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es la verdad de la cual estamos, la piedra fundamental en la que se edifica la iglesia. Después Pedro explicará que es justamente lo mismo, ¿no? Que Jesús es la piedra rechazada, ¿no? Por algunos, ¿no? Y un día esta iglesia, ¿no?, será entregada al reino, al Padre, o sea, el Padre. Ciertamente el propósito de la iglesia es ese reino de Dios en la tierra, ¿no? Por eso se dice que el reino se ha acercado, el reino es vigente, el reino, tenemos un rey, y este reino se le entregará al final al Padre. Primera de Corintios, una carta que hemos estudiado, dice en capítulo 15, 22, 26, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Pues es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entender el propósito de la iglesia es crucial, ¿no? Entonces ya no es un lugar, ¿no? Ya no es una actividad de fin de semana. Somos peruanos, ¿no? Dejamos de ser peruanos los de lunes a viernes o de lunes a sábado, o cuando dormimos, cuando estamos despiertos, cuando comemos, cuando reímos. Seguimos siendo peruanos, ¿no? Aunque hay situaciones en las que diremos, pues lamentablemente seguimos siendo peruanos. No por los peruanos, pero sino por los gobernantes que a eso no les toca, ¿no? Pero bueno, todo está bajo el propósito de Dios. No desanimen, ¿sí? Pero a la analogía es esta, ¿no? Nunca dejamos de ser cristianos, nunca dejamos de ser iglesia. Porque los cristianos no podrán discernir su lugar adecuado en la iglesia si no conocen ese propósito. Además, si no entienden el propósito de la iglesia, no tendrán la motivación necesaria para involucrarse en ese propósito. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de lo que es una iglesia, ¿sí? ¿Sí? Lo que es la iglesia, no una iglesia, la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué no es la iglesia? Y digo esto porque
en entender estas cosas como que es la iglesia, nos puede llevar a no venir, por ejemplo, a congregar. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es una organización social, no es una organización humanitaria, no es una ONG, ¿no? Muchas veces nos dicen, ¿no? Tú vas a la iglesia porque seguramente estás mal, ¿no? Económicamente, emocionalmente, espiritualmente, ¿no? Bueno, no todos estamos perfectos, ¿no? Somos seres humanos y estamos buscando andar en perfección, ¿no? Tenemos que alcanzarla, ese es el objetivo final, pero no es un hospital, no es un centro, en mi caso, ¿no? No es un centro psiquiátrico, ¿no? ¿Sí? No es un centro de ayuda comunitario, no. Aunque mucha gente lo ve así. Aunque Jesús poseía la capacidad de sanar, eso sí, ustedes van a ver muchísimos ejemplos, ¿no? Que Jesús usaba sus milagros, ¿no? Sanaba a las personas enfermas en el mundo, pero no quiso que eso fuera así, ¿no? Es el milagro de Jesús de las personas era para demostrar a los demás, ¿no? El poder de Dios, la benevolencia de Dios, ¿no? No fue su propósito principal, en todo caso, sanar el aspecto físico del hombre. El propósito de la iglesia no es de un origen humano, entonces. La iglesia es un plan y diseño de Dios, aunque el hombre, efectivamente, planta y riega, y dentro de tal diseño, ¿no? Aunque el hombre busca cumplir el plan de Dios, es Dios quien da el crecimiento y añade almas a la iglesia. Esto lo entendemos nosotros cuando a veces predicamos, ¿no? Vamos a la casa de alguien a predicar, ¿no? No solamente digo todos los hermanos, ¿no? Varones, mujeres, ¿no? ¿No? Predicamos, vamos, visitamos, hablamos de Dios, nos reciben y no nos escuchan, ¿no? Al final, sí, ya muy bonito, pero ahí nomás, ¿no? Y uno se siente mal, ¿cierto? Porque siente que hizo un esfuerzo en vano. Pero no, es que ese esfuerzo, no, ya el aceptar a Cristo ya no depende de nosotros, ¿no? Entonces, eso no debe dejar de motivarnos a hacer eso siempre, ¿no? Y es Dios quien da el crecimiento y añade almas a la iglesia. Los cristianos deben entender entonces que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros solo somos miembros que seguimos las direcciones de esa cabeza. El propósito de la iglesia no es simplemente la reunión de cristianos para el estudio bíblico, y esto me estoy autobocoteando, ¿no? Un estudio bíblico un jueves o la adoración un día domingo. Con esto no quiero minimizar estas funciones, ¿no? Si no, nadie va a entrar a mi estudio del jueves. Pero es un error tener ese entendimiento limitado en cuanto a la iglesia. Parece que muchos cristianos consideran como su responsabilidad total asistir a las reuniones de la iglesia, o sea, asistir. Por lo menos voy el domingo y ya estoy bien, ¿no? Estoy bien. Juan 4, 23, 24 nos dice esto. Bueno, hasta el 25. Pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. En Hebreos 10, 24, 25 dice, tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ya hemos dicho que no es la iglesia, ¿no? No es un club, no es donde va mi familia, no es donde va la gente que me cae bien, ¿no? No es eso. No es porque ahí me dan me ayuda. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia?
Ya tenemos el concepto más o menos, tenemos qué no es y ahora vamos a ver qué es la iglesia. El propósito principal de la iglesia no se relaciona a la preparación de las almas por Dios. Pablo dijo en Colosenses 1:28, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Fundamentalmente el propósito de la iglesia se relaciona a la preparación del hombre para su encuentro con Dios. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo nosotros mismos, no solamente hablo como iglesia, sino de manera personal, nos encontraremos con Dios. ¿No? Siempre que terminamos el estudio digo, Dios mediante nos vemos el domingo y Dios mediante sigamos con el estudio, porque no sabemos qué nos puede pasar, ¿no? Fundamentalmente el propósito de la iglesia se relaciona a la preparación, como le decía, del hombre para su encuentro con Dios, y ninguna organización en la faz de la tierra tiene tal propósito supremo y santo. Ninguna. Sin embargo, debemos señalar que hay otros aspectos de la iglesia que en cierta medida se relacionan a ese propósito fundamental. Y vamos a hablar de 4 aspectos, de 4 elementos que no son todos los elementos, pero que creo que engloban bastante lo que es la iglesia. Aspecto número 1, la adoración, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Esta fue una función principal de la iglesia desde el comienzo de la iglesia. Ustedes leen capítulo 2 de Hechos y van a encontrar que la iglesia arranca con esto, adorando, reunidos, adorando, compartiendo. Dar gloria a Dios en la reunión de la iglesia, incluyendo la observación de la cena del Señor, ¿no? Hechos 2:38, ¿no? Y después participan, más adelante, en los siguientes versículos, participan en el partimiento del pan, ¿no? Es vital para la relación de los cristianos con Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Congregarnos es importantísimo, ¿sí? Yo entiendo que hay Zoom, ¿no? Zoom para los que no pueden, ¿no? Si tú estás en Zoom, ¿dónde está la cámara de Zoom? Si tú estás en Zoom en tu casa viendo y puedes venir, ven. ¿Sí, hermano? Ven. Ven. Te extrañamos. Es importante. Eres importante, ¿no? Todos los órganos de un cuerpo son importantes. Puedes ver con un ojo, sí, pero no ves tan bien como que tuvieras 2. ¿No? ¿No? Puedes ver sin una oreja, sí, pero no te vas a ver tan bien como si tuvieras las 2. O sea, eres necesario. Así seas oreja. Yo soy estómago, por ejemplo. El estómago de la iglesia, ¿no? Sea cual sea el órgano, eres necesario en la iglesia. El cuerpo no está completo sin ti. Otro segundo sería en todo caso elemento de la iglesia a considerar es el evangelismo, ¿no? La iglesia existe porque para continuar la misión de Jesús, de los apóstoles. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se logra la salvación de las almas cuando se enseña el evangelio a la gente y ellos lo obedecen. La iglesia existe para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Una iglesia que no lee la Biblia es realmente una iglesia que no predica la palabra, es realmente una iglesia que no estudia la palabra de Dios. No tendrá la suficiente fuerza para subsistir en este embate de información, de teorías, de pseudo conocimientos que existen en este mundo de hoy. Entonces el evangelismo es súper importante dentro de los elementos de una iglesia. Otro elemento importante es la benevolencia de la iglesia. Jesús, los apóstoles y los primeros miembros de la iglesia tuvieron compasión
de los pobres y necesitados. Y al decir pobres y necesitados no hablamos del aspecto material, sino del aspecto espiritual también. Muchas veces esto abrió las puertas para el Evangelio. Hoy la iglesia debe hacer bien a todos. Repito, hoy la iglesia, ¿se escucha? Debe hacer bien a todos. Todos. Hasta el que no me cae. Hasta el que me hace daño. O ese de la familia que habla mal de mí. Todos. ¿Sí? Frecuentemente cuando hacemos el bien a todos, también plantamos la buena semilla del mensaje del Evangelio. ¿No? Hay una frase que dice, ¿no? Devuelve el mal con bien, ¿no? Y esa sabiduría popular, ¿no? No estamos hablando de la Biblia, ¿no? Pero más o menos es esto, ¿no? Cuando ustedes leen Eclesiastés, hay mucho de Eclesiastés de sabiduría popular. En realidad es un recopilatorio de sabiduría popular de esa época, ¿no? De la época de Salomón, ¿no? Pero Salomón lo pone, pues, ¿no? No hagas daño, no hagas daño, o sea, no hay necesidad de hacer el mal a las personas. Como cuarto fundamento de la iglesia es la edificación de la misma. Cuando Mateo habla de la gran comisión, Jesús declaró que después de bautizar a los creyentes, estos debían ser instruidos en todo lo que Él ha mandado, ¿no? La enseñanza de los cristianos nunca termina. ¿Cuántos cursos hemos llevado? ¿Cuántos estudios hemos llevado? Hemos llevado Romanos, ¿no? ¿Se acuerdan? Llevamos Romanos hemos tenido nuestro, ¿no? Hemos hecho buen uso del Zoom nosotros últimamente desde la pandemia. Y hemos llevado Romanos, ¿no? Hemos llevado Juan, hemos llevado 1 Corintios, ahora estamos de Hebreos. Ya se viene Apocalipsis, no desesperen, hermanos. ¿Sí? Yo podría estar seguro que si volvemos a estudiar Romanos, vamos a encontrar cosas nuevas. Si vamos a estudiar 1 Corintios, vamos a encontrar cosas nuevas. O cosas que en el primer estudio no entendimos. Nunca se deja de aprender la Biblia, ¿no? ¿Quiénes han leído de repente un libro de la Biblia 2, 3, 4, 5, 6 veces? ¿No? Y ya leyendo, haber leído otro libro y dice, mira, justo de esto hablaba, por ejemplo, ¿no? Porque Apocalipsis habla de la espada de dos filos. Acá en este libro de Efesios dice eso, ¿no? De la espada, ¿no? Entonces, siempre uno va descubriendo, va atando cabos, como se dice, ¿no? Y va descubriendo lo maravillosa que es la palabra de Dios, ¿no? Que no tiene error, o sea, todo combina, todo está enganchado uno con otro la idea, ¿no? Y no tiene error, a pesar que debería, ¿no? Si fuese inspirado por seres humanos, debería. ¿Por qué? ¿Pero cuántos autores tiene la Biblia? ¿20? ¿30? ¿40? Autores, me refiero a escritores, ¿no? Contemos profetas, contemos Moisés, contemos todas las personas que escribieron la Biblia. Son muchas, ¿no? Pero como hay una inspiración, una cabeza que inspiró todo, ahí está el detalle, ¿no? Entonces no hay error. La enseñanza de los cristianos nunca termina, como les decía. El apóstol Pablo y otros regresaron a las congregaciones que habían establecido previamente para enseñar adicionalmente a los cristianos y edificarlos en la fe, ¿no? Pablo siempre iba a las iglesias 1 o 2 veces, ¿no? Para reafianzar, para corregir ciertas cosas en las iglesias, ¿no? Y siempre apuntalando cosas que faltaban, ¿no? Nosotros igual debemos trabajar para edificar y hacer crecer el cuerpo de la iglesia. La unidad de los cristianos, quienes aprenden, trabajan y comparten juntos, es vital para el desarrollo fraternal. Hechos 2, 44, 47 dice, y todos los que habían crecido se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno.
Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Antes de pasar al final, en el estudio de Hebreos hay un pasaje que nos ha, bueno, a mí en particular, me ha llamado a reflexión en estas últimas semanas, que es Hebreos 3, versículos 12 al 19, ¿no? No hemos hablado de lo que hemos... ¿Qué dice? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, como acaba de decir. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, con los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y el pasaje, el versículo de oro, digamos, de este pasaje, es el 13. Anímense unos a otros cada día, ¿no? Perdón. Mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día hasta que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el propósito de la iglesia es animarnos unos a otros. ¿Cuántos de ustedes saben de repente algún hermano que pasa una necesidad? No, y entendamos necesidad por una necesidad inclusive espiritual. Y decimos, después nos llama el hermano. La palabra nos dice hoy. Y es, creo yo, nuestra obligación como iglesia animarnos, exhortarnos, no con el afán de criticar al hermano, sino de llevarlo y llevarnos a ese destino final que es el de pasar la eternidad con nuestro Padre en los cielos. La iglesia va a ser entregada al Padre al fin de los tiempos, ¿no? Yo no quisiera que ninguno de ustedes, no quisiera que yo no estar ahí, ¿no? Gozando de la presencia del Padre en la eternidad. Evidentemente, hermanos, cosa para terminar ya, no quería dejar de mencionarlo. Tuve que imprimir un dibujo de Julito porque me quedé sin papel, y que el papel lo usa mi hijo para imprimir su dibujito para que coloree. Ahora, es cierto que estas funciones, que todas las cosas que hemos hablado, ¿no? Se requiere de proveer ciertas cosas, ¿no? Un lugar para reunirse, ¿no? Y nosotros sabemos bien, algún tiempo no teníamos un lugar donde reunirnos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese? Pasamos la de Israel en el desierto, hermanos. No teníamos un tiempo, un lugar donde reunirnos. Pero creo que fue una época bonita entre todos, ¿no? Todos nos colocó, conocimos en las casas de todos, ¿no? Y eso es, no, aparte de invasivo, no quería decir por invasivo, pero fue algo bonito porque hubo solidaridad entre los hermanos para llevar a cabo la edificación de la iglesia, ¿no? A todo el mundo, no podemos reunirnos, mi casa, ¿no? Se deben preparar maestros que evangelicen, se debe proveer de fondos para esos esfuerzos, pero etcétera, ¿no? El pan, el jugo de vida, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero eso no es lo principal. El enfoque principal, entonces, debe ser la iglesia como preocupada en la salvación de las almas.
tanto adentro, como de acá de Hebreos, adentro, como afuera de la misma, de la iglesia. Gracias, hermanos. Espero no haberos aburrido. Y vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el estar reunidos en el poder ser llamados hijos de